Ahora quisiera dirigir unas palabras importantes, muy importantes, a aquellos que pueden caer en la tentación de intervenir desde fuera en los acontecimientos que están teniendo lugar. Cualquiera que sea la fuerza que pretenda ponernos impedimentos o aún más crear amenazas para nuestro país y para nuestro pueblo, deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata y que llevará a consecuencias que jamás han tenido que afrontar en su historia. ¿Qué tal estáis, familia? Bienvenidos a Snack 2. Un placer estar un día más con todos ustedes. Hoy va a realizar un vídeo, como es de costumbre y habitual, en este canal, hablando de cosas inexplicables, de misterios, sobre todo de anomalías. Marte últimamente parece que está dando mucho de qué hablar. De hecho, el vídeo iba de Marte, pero me veo en la obligación de ir con la actualidad. Y seguro que muchos de vosotros lo comprendéis, porque parece ser que se está desencadenando ya lo que no queríamos, lo que de un principio pensábamos que no iba a suceder, aunque realmente a escala mayor, a escala grande, aún no está sucediendo nada. Pero parece que otras personas sí quieren que esto suceda. Y ya sabes, perro ladrador, poco mordedor, es decir, ten cuidado con ese perro que no ladra tanto, porque al final es el que te muerde. Exactamente, hoy vamos a hablar, no muy extensamente, pero sí para ponernos en antecedentes de lo que está ocurriendo entre Rusia, Ucrania, la OTAN, es decir, la Unión Europea, y Estados Unidos. Daremos breves pinceladas y acabaremos naturalmente hablando de lo que está desencaminando todo esto. Es decir, estamos posiblemente ante el segundo jinete del apocalipsis. Como ya todos sabéis, y os habréis enterado, Rusia acaba de lanzar una operación militar especial en Ucrania. Esto lo dijo Vladimir Putin este mismo día 24 de febrero. Entonces nos hacemos esa gran pregunta. ¿Hoy comenzó realmente la tercera contienda mundial? Vladimir Putin hizo un discurso de emergencia a la Unión de Rusia. Recordó que las repúblicas de Donbass se dirigieron a Rusia con una solicitud de asistencia militar. Concretamente dijo que, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de la ONU, con la aprobación del Consejo de la Federación, decidieron realizar una operación militar especial. Concretamente dijo que lucharían por la desmilitarización, desnazificación de Ucrania. Sus planes no incluyen la ocupación de Ucrania y no obligarán a nada a nadie. Eso sí, dijo algo muy importante: quien intente crear amenazas para Rusia, la respuesta será inminente. Nadie debería tener ninguna duda de que un ataque directo a Rusia conducirá a la derrota y tendrá consecuencias nefastas para un agresor potencial. Cualquiera que sea la fuerza que pretenda ponernos impedimentos o aún más crear amenazas para nuestro país y para nuestro pueblo, deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata y que llevará a consecuencias que jamás han tenido que afrontar en su historia. En este punto hay que aclarar directamente que tanto la Unión Europea, la OTAN como Rusia parece que se están metiendo demasiado de lleno en cosas que no le convienen. Recordemos que Ucrania no pertenece a la Unión Europea. Por lo tanto, tanto Estados Unidos como la OTAN, de momento, no van a intervenir en este conflicto. Y esperemos que no lo hagan, porque si se desencadena algo más grande, una gran contienda, ya sabemos de dónde puede venir. Por lo tanto, este 24 de febrero del 2022, la capital de Ucrania, la ciudad de Kiev, fue despertada por una serie de explosiones. El comienzo de los ataques fue captado por las cámaras en vivo, tanto de televisiones extranjeras, que informaban, como de ciudadanos de Kiev, que sacaron sus teléfonos móviles para grabar estas imágenes. Por el momento se desconoce cómo se llevó a cabo este bombardeo. Hasta ahora se puede suponer que es un ataque con misiles tácticos. Llegados a este punto con lo que está sucediendo en este momento,
¿Podemos decir realmente, y como ya hemos avanzado al principio de este vídeo, que tenemos ya en camino la tercera contienda mundial? ¿Es posible que tengamos el segundo jinete del apocalipsis que nos está mirando de reojo? Presta atención a lo que viene ahora. Exactamente, vamos a hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis. Los jinetes del Apocalipsis son los 4 caballeros que se describen en la primera parte del capítulo 6 del Apocalipsis. El capítulo habla de un pergamino en la mano derecha de Dios, que está sellado con 7 sellos. En ese escenario, Jesús abre los primeros 4 sellos de los 7, liberando a estos jinetes que montan en 4 caballos, blanco, bermejo, negro y amarillo. Según la exegénesis, representan y son alegorías de la conquista o la gloria, la guerra, el hambre y la muerte, respectivamente, aunque solo a este último se le designa por este nombre. Aunque los jinetes aparecen brevemente en el libro, su importancia radica en la cantidad de representaciones artísticas y generalmente en la influencia que tuvieron sobre la cultura occidental. Tenemos al caballo blanco, cabalgado por el jinete de la conquista. Cuando abrió el primer sello, oyó al primer ser viviente que decía: «Ven», y miré, y vi un caballo blanco, y el que montaba sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió vencedor, y para vencer. Luego tenemos el caballo rojo. El corcel rojo o alazán es montado por el jinete de la guerra. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: «Ven». Entonces salió otro caballo rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Luego tenemos el caballo negro, cabalgado por un jinete llamado del hambre. Cuando abrió el tercer sello, oyó al tercer ser viviente que decía: «Ven», y miré, y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oía una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y por último tenemos el caballo amarillo, Bayo, montado por un jinete llamado de la muerte. Cuando abrió el cuarto sello, oyó una voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven», y miré, y vi un caballo Bayo, un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hadés lo seguía, y les fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para montar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, más o menos es un ejemplo de lo que significan los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahora bien, nos hacemos una pregunta importante sobre esta actualidad en el día de hoy. El segundo jinete del Apocalipsis, sí, el de la guerra, ¿seguirá avanzando después de lo que está ocurriendo? ¿Los acontecimientos que tenemos? Porque si es así, podremos tener realmente la tercera contienda mundial. Entonces, ¿quiere decir esto que podemos llegar a este jinete del caballo negro? Esperemos que nada de esto pueda ocurrir, pero cuando enfadas a un perro rabioso, ya sabes lo que ocurre después. Cualquiera que sea la fuerza que pretenda ponernos impedimentos o aún más crear amenazas para nuestro país y para nuestro pueblo, deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata y que llevará a consecuencias que jamás han tenido que afrontar en su historia.